decimos? Todos decimos. Pueden tomar su lugar. Y bueno, esta palabra que voy a compartir esta tarde es algo que Dios me ha estado hablando y también la vez pasada me acuerdo que tenía 2 prédicas para el domingo pasado, pero una de esas era esta, pero yo sentí de Dios hablar la vez pasada sobre los cuervos, pero esta vez Dios me puso en el corazón esta palabra. Pero hay un dicho muy antiguo en la cual quiero basar esta palabra, no porque este dicho sea muy importante, sino porque tiene que ver mucho de lo que Dios nos quiere hablar hoy. Y ese dicho es muy antiguo, es de los griegos y dice la frase, hay una frase que dice: cuando el alumno esté listo, el maestro aparecerá. Diga conmigo: cuando el alumno esté listo, el maestro aparecerá. Es una frase antigua, no está en la Biblia, pero también habla muy claramente de lo que hizo Jesús en aquel momento. La Biblia dice que Jesús estaba empezando a crear su ministerio, estaba empezando el ministerio, empezó a sanar enfermos, a curar enfermedades, empezó a hacer varias cosas, ¿verdad? Y la gente lo empezaba a seguir, pero aún todavía no tenía discípulos. Y dice la palabra que llegó a donde estaban las barcas, donde estaba Simón, que luego se volvió en Pedro, y también del otro lado estaban otros, ¿verdad?, compañeros de Simón. Y cuando Jesús llegó al lago de Genesaret, algo que tiene que saber, que el lago de Genesaret es el mismo mar de Galilea, nada más que depende de qué lado del lago estés. A veces se llama mar de Galilea, a veces también lo llaman el lago de Genesaret o el lago de Tiberíades, pero es exactamente el mismo lago, ¿verdad? Tiene muchos nombres, pero es el mismo lugar. Y Jesús llegó a aquel lugar y vio a estos pescadores que estaban a la orilla y dijo: pues la gente me se está amontonando, necesito a alguien que me lleve para allá, ¿verdad? Y le pidió favor a Simón que lo metiera un poquito al río, un poquito ahí, al mar, para que pudiera predicar desde la barca. Y él se metió, el Señor Jesús se metió a la barca y empezó a predicar desde allá. Lo que es sorprendente es que estos pescadores, ya sabemos que habían estado pescando toda la noche, y después de que Jesús predicara, Jesús les dijo: métanse al mar y van a pescar, ¿verdad? Y Pedro le dijo: oye, pero ya tenemos rato que estamos aquí, ¿verdad? Ya tenemos como 12 horas más o menos que estamos, o mínimo 8 horas que andaban ahí dando vueltas, que no cazaban en ni un charal allá dentro del lago, ¿verdad? Y le empiezan a decir a Jesús: es que no creo que pesquemos, pero bueno, en tu nombre, ¿verdad? Porque tú lo estás diciendo, lo vamos a hacer. Y lo sorprendente es que después vemos la historia de la pesca milagrosa, ¿verdad? Que ambos barcos se llenan y que es un desastre, que no pueden sacar los pescados. Y Dios los sorprende de tal forma que Pedro se da cuenta que ese hombre no era cualquier hombre, sino que era el Hijo de Dios. Se dan cuenta que la cantidad de peces era sobrenatural, porque no era algo natural. Y algo que es sorprendente es que Jesús le dice: sígueme, y ellos le siguieron. Dice que dejando las redes, ¿verdad?, le siguieron. Y yo creo que en este tiempo también Dios quiere que dejemos las redes sociales, también el Facebook, Instagram, TikTok, no sé qué tanto vean ustedes o qué tanto veamos, ¿verdad? Y él, al igual que los discípulos, tenemos que dejar las redes y seguir a Cristo. Y este nuevo año también Dios quiere que lo sigamos. Pero algo que es sorprendente es que Pedro y los demás, al ver el milagro de Jesús, al ver quién era Jesús, dejaron todo. Dice la Biblia que dejaron ¿qué? Todo, y le siguieron. Pero ¿por qué precisamente en la frase que dije al principio dice: cuando el alumno esté listo, el maestro aparecerá? Incluso eso lo vi en una película que se llama, ya lo vi hace muchos años porque es una película que salió en el 97, que se llama La Máscara del Zorro. Y cuando el anciano recluta al nuevo zorro, le dice, hay un dicho muy antiguo que dice: cuando el alumno esté listo, el maestro aparecerá. ¿Y eso qué significa? Que cuando uno está listo para que algo empiece a pasar en nuestra vida, es cuando Dios llega en el momento preciso. Y algo que pasó en la vida de Pedro es de que Jesús llegó, él vio lo sobrenatural que era Jesús y dijo: hay mucho que tengo que aprender todavía. Y él se dio cuenta que el maestro que había estado esperando toda su vida estaba frente a él. Y no tenía la oportunidad de dejarlo, porque sabía que si no seguía a Jesús iba a ser el mismo pescador de siempre, el mismo pescador mediocre que no pescaba nada en toda la noche, que iba a ser el mismo inútil de siempre. Pero cuando vio a Jesús dijo: yo puedo ser algo más. Él mismo dijo: yo soy pecador, no tengo nada bueno en mí. Y hay gente que es así, ¿verdad? Que le dice a Dios: Señor, es que yo no sé cantar, no sé predicar, no sé hacer esto, no sé lo otro, no sé hacer nada. Y Dios te dice: precisamente por eso te quiero usar, porque no sabes hacer nada. Porque la nada es la materia favorita de Dios.
¿sí? De la nada Él hizo todo. Dice que con un susurro de su boca creó las estrellas y galaxias. ¿Qué no puede hacer con nosotros, verdad? Se hizo que un burro hablara, que no podamos hablar nosotros, ¿verdad? Entonces, volviendo al punto, Pedro estaba listo para tener un maestro que esperó toda su vida. Un maestro que él sabía en el fondo que no había nacido solo para ser un inútil, un mediocre, porque dice la Biblia que Pedro era vulgar y sin letra, que no tenía nada de especial, no tenía doctorados, no tenía carrera. Yo creo que ni siquiera terminó la primaria, o tal vez ni siquiera la empezó, ¿verdad? Y ustedes saben cómo hablan los pescadores, ¿verdad? Oye, chico, estamos aquí. Hablan así bien chistoso. Igual en cualquier lugar hablan así, muy parecido, en otros idiomas, pero hablan igual. Y dice la Biblia que Pedro tenía esa manera de hablar y tenía muchas dificultades para poder ser alguien en la vida, pero él entendió algo y dijo: si no sigo a este hombre, si no sigo al maestro, voy a seguir siendo el mismo inútil de siempre. Y algo que debemos entender, que si en nuestra vida nos sentimos estancados, en nuestra vida sentimos como que ya sí sé que hay algo más, pero no sé qué es, tienes que preguntárselo a Dios. Este año 2025 debes de proponerte seguir al maestro, pero debes de estar listo para eso, debes de prepararte, debes de decir: bueno, yo no sé qué es lo que Dios trae para mí. En una película muy bonita que se llama Reto de Gigantes, o algo así, una película sobre fútbol americano, había un entrenador que perdía todos los partidos y los campeonatos y toda esa onda, y él no entendía por qué su vida era un desastre, porque perdía campeonatos, su esposa no se podía embarazar, en su casa apestaba rata muerta y no encontraba dónde estaba la rata, y su vida era un desastre, ¿sí? Pero una vez un viejito que le gustaba orar en los casilleros de los jóvenes todos los días, todas las tardes llegaba él a orar por cada casillero. Este hombre le pidió a Dios que le hablara, y le habló a través de aquel viejito. Y le dijo a este viejito, a este entrenador: ¿sabes por qué estás perdiendo? Porque muchas veces quieres recibir algo, pero no estás preparado para recibirlo. Dice: para que tú puedas recibir la lluvia de Dios, la lluvia de bendición, la lluvia temprana y tardía que menciona la Biblia, primero tienes que tener arado el campo. Primero tienes que tener sembrada la semilla, para que entonces puedas ver cosecha en tu vida, ¿sí? Y es lo mismo que esa frase nos dice, que cuando el Señor llega a nuestra vida está bien, pero todos los años debemos nosotros de tratar de llegar a un nivel mayor, de decir: este año le echamos ganas, ¿verdad? Ya logré mi primer negocio, vamos por el otro el año que viene. Este año tuvimos un buen grupo en la célula, pero nos vamos a partir en dos, y así hasta que lleguemos a las 3, 4 células. Empezar a creerle al Señor, ¿sí? Porque Pedro le creyó a Dios, Pedro le creyó a Jesús con su poca fe. Pero algo que me sorprende de Pedro y me cae muy bien de él es que parece latino, ¿verdad? Todos los demás como que pensaban si le preguntaban a Jesús algo o no, o si le decían a Jesús algo o no. ¿Cuántos han conocido gente que es sanguínea? Gente que no piensa para decir las cosas, nada más las dice, como si, preguntan lo que sea, y hay momentos que le atinan, ¿sí? Hay momentos que las cosas que preguntas son certeras, que uno está así como que me da pena preguntarle a pero envías al sanguíneo que le pregunte, ¿no? Pregúntale. Si se dan cuenta, en varias parábolas de la Biblia, al que mandaban a preguntarle a Jesús era Pedro, porque Pedro era el único tonto que se atrevía a hablarle, el único que dice: maestro, ¿qué quiere decir eso? No lo entendí, ¿qué es eso de la semilla y los pájaros? ¿Qué quiere decir eso? Porque los demás querían verse más listos, más intelectuales, pero dicen por ahí que cuando tú preguntas te vuelves menos tonto. Cuando tú preguntas, ¿por qué? ¿Verdad? Hay gente que no le gusta preguntarle a Dios el por qué, y es tiempo de preguntarle el por qué. O sea: Señor, ¿por qué estoy en esta etapa en mi vida? ¿Por qué me siento tan extraño? ¿Por qué siento como que las cosas no están fluyendo? Tenemos que preguntarle al Señor. Y algo que es sorprendente es que la Biblia nos muestra diferentes personajes que, al igual que Pedro, también esperaban a un maestro y lo encontraron. La Biblia nos habla sobre Elías y Eliseo. Eliseo dice la Biblia que estaba arando la tierra, ¿sí o no? Así que andaba con todos los bueyes de su familia. Se oyó feo eso, pero andaba con los bueyes de su familia arando la tierra, ¿verdad? Sembrando y toda esa onda, como dijimos. Pero mientras él sembraba, dice la Biblia que Elías dejó caer el manto sobre él, y dice que dejándolo todo, dejó a su papá, su mamá, sus becerros. Y déjame decirte que Eliseo era un chavo rico, un chavo que tenía lana, porque en esa época no cualquiera tenía 7 vacas, era rico si tenía 7 vacas. Y hasta el día de hoy también, ¿verdad?
Pero el asunto es que este Eliseo dejó todo lo que tenía, dejó toda su seguridad económica, dejó todo lo que tenía que dejar porque estaba listo para seguir al maestro. Estaba listo para seguir a Elías, ¿sí? Ese aplauso fuerte al Señor. Y la Biblia nos habla de panoramas en los cuales, como Elías, que Eliseo que siguió a Elías, que sabía que su momento había llegado, ¿verdad? Dijo, mi momento ha llegado. Y se preparó y dijo, yo estaba seguro que había algo más. ¿A usted le ha pasado en su vida que de repente dice, no, yo estoy seguro que viene algo más? Como que lo presiento. Así como presentimos cosas feas, también presentimos que algo bueno viene. ¿Sí o no? Y yo estoy seguro que Eliseo era de esas personas que decían, no, estoy seguro que algo viene, algo grande viene, no sé qué es, pero voy a seguir sirviendo en la casa de mi padre, voy a seguir sirviéndole a Dios. Y en el momento indicado, en la hora indicada, Elías le fue a poner el manto. Dice la Biblia que ni siquiera le dijo nada, no le dijo sígueme. Eliseo recibió el manto y nada más se fue tras Elías. Ni siquiera le dijo, Elías, espera, me voy a ir allá a hablarle a mis hermanos, a mis familias y me voy. No, él se fue directamente. Eso nos habla también de que nosotros debemos ser del mismo modo. Personas que no esperemos a que hayan grandes señales, ¿verdad? Si en mi casa aparece un nopal devorando una serpiente, ¿verdad? Ahí voy a creer lo que Dios dice. Si afuera de mi casa tiro una chamarra y se aparece mojada un día y el otro día no, ahí le voy a creer a Dios. No. El Señor necesita gente que tenga fe, que este 2025 le crea al Señor, que diga, ahí está la oportunidad y la voy a tomar. Porque muchas veces Dios no te va a decir a dónde ir, solamente te va a abrir la puerta y tienes que entrar. Sí, porque muchos están ahí esperando, ¿a qué hora me va a decir el Señor? Dios ya te abrió un montón de puertas y no entras. Sí, hay momentos que hay que usar la intuición, hay momentos que hay que ser espontáneos, no esperar que nos digan, y meternos y tomar lo que Dios ha declarado sobre nosotros. Hay que hacerlo. Uno de esos casos que fue así, cuando tú ves la historia del rey David también, es exactamente igual. El rey David, dice la Biblia que él le gustaba adorar a Dios en las montañas y ahí peleaba contra osos, contra leones, sin saber que eso lo estaba ejercitando para su trabajo de destruir a un gigante de 4 metros. No sabía lo que iba a pasar, pero estaba preparado, estaba listo. Cuando llegó Samuel a la casa de David, David ya estaba listo para ser rey. Ya estaba preparado, ya sabía que Dios tenía algo mejor para él en el fondo, pero Samuel llegó como maestro a enseñarle a David dónde debería estar. Incluso dice la Biblia que hubo un tiempo que David se quedó con Samuel en Ramá, que es una ciudad de Israel, y David se quedó al servicio de Samuel, se quedó ayudando a Samuel unos años porque sabía que esa es la manera en la que Dios lo iba a bendecir. Sabía que escuchando al maestro, sabía que siguiendo las enseñanzas de su maestro iba a lograr llegar a ser aquel gran rey que Dios le había llamado a ser. Los discípulos también, si vemos el caso de los discípulos, al Señor, a mí me sorprende que Jesús no me decía, hey, sígueme. No le decía, te voy a esperar que termines de hacer cuentas. A Mateo, ¿verdad? Que era recaudador de impuestos. A ver, termina tus cuentas y me sigues. No, le dijo, sígueme. Y ya, eso era todo. Follow me, sígueme. Y ya, Dios no tenía nada, Jesús no decía nada más. ¿Sí me explico? Pero esa gente tuvo el valor de decir, yo lo dejo todo y sigo a Jesús. Yo dejo lo que tenga que dejar y ahí lo sigo. Y vemos la historia de casi todos los discípulos, fue así. Llamó a Mateo, dejó de ser recaudador de impuestos y lo siguió. Uno de ellos era un celote nacionalista que era un tipo zapatista, pero de Israel. Y dejó su metralleta y todo y siguió a Jesús. La fe de esos hombres es la que marca hasta el día de hoy cómo deberíamos de ser. Personas que sepan que su tiempo se está acercando. Porque déjeme decirle que a la vez, al igual que hay gente que no toma las promesas de Dios, que no está listo para recibir la cosecha, que no está listo para ir al siguiente nivel, que no está listo para seguir a Jesús de verdad. Hay gente que no está lista para eso. En el caso de los discípulos, si tú lees la Biblia, mencionan también en Mateo, Marcos y en casi todos los evangelios, menciona a los que querían seguir a Jesús. Había uno que decía, te voy a seguir Señor, pero déjame ir a enterrar a mi papá, ¿verdad? Jesús le dijo, sígueme. Sí, pero dame chance de ir a enterrar a mi papá. ¿Y eso qué significa? No significaba que el viejito ya se iba a morir y ya lo iba a enterrar, no. O sea, mi papá está joven todavía, falta como 40 años para que se muera y ya después te sigo. Básicamente eso le dijo ese hombre a Jesús.
Y Jesús le dijo: el que ama más a padre, a madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Sí? Y también otro dijo, el joven rico: deja tus pertenencias, dáselo a los pobres y sígueme. Y ya no siguió a Jesús, porque es gente que no está dispuesta a dejar nada. Es gente que no está dispuesta a dejar lo que tengan que dejar. Algo que vemos en las características de esta gente, yo creo que 3 características de estas personas que siguieron al maestro, ya sea a un maestro físico o directamente a Jesús, es que lo primero que ellos hicieron, y lo que podemos hacer nosotros este año, es dejar todo lo que tengamos que dejar. Tenemos que dejar malas rutinas, dejar de comer mal, dejar de hacer malos comentarios. Hay momentos que tenemos que dejar de hacerlo, empezar a soltar todo aquello que tenemos que soltar. Dejarnos de invertir tanto en las redes sociales, que a veces no nos llega ni un like, ni un comentario. Entonces, ¿para qué estás metido ahí, verdad? Entonces, procuremos avanzar, procuremos usar nuestro tiempo, prepararnos. Yo hace tiempo, yo me acuerdo que yo siempre me imaginé, porque cuando era más joven, cuando tenía como unos 15, 16 años, a mí me gustaba mucho un grupo de alabanza que era de Australia. Hasta me imaginaba yo cantando ahí con los australianos y todo. Pero algo que me habló Dios a mi corazón, me dijo: ¿cómo vas a, o sea, te gusta esa onda, ¿no? Pero ¿cómo vas a llegar a hablarle a esa gente si ni siquiera sabes inglés? ¿Cómo vas a llegarle a hablar? Y yo me quedé así: es cierto, anda que me pasa, ni qué digo, no sabía decir nada. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? No puedo decir nada. Tuve que tener un tiempo de preparación para que entonces la lluvia de Dios viniera sobre mí. ¿Sí? Y hablo de más de 5 o 6 años de estar estudiando, de trabarme, de equivocarme, y todavía sigo aprendiendo, porque un idioma nunca lo dejas de aprender. Pero lo que digo es que tuve que prepararme para ese momento. Pero al igual que Eliseo y otros, empecé a prepararme para lo que Dios tiene, y sé que Dios aún no termina conmigo. ¿Sí? Ese es un ejemplo de un idioma, pero tal vez estás preparando y dices: que yo quiero hacer los mejores tacos de San Cristóbal, pero no sabes ni cocer carne. Es que yo quiero tener el mejor taller, pero ni siquiera estudiaste nada, o ni siquiera fuiste a un taller a medio aprender ahí y a darle vueltas a la llanta. ¿Cómo vas a pretender hacer algo que no sabes hacer? Porque es como cuando nosotros nos preguntan: ¿le comprarías una moto a tu hijo? No le compraría, porque se iría a quebrar la cabeza por ahí. ¿Por qué? Porque no está preparado, no está listo. Pero hay gente que incluso podría estar preparada, pero no quiere estar preparada. Hay gente que tú le dices como que ya va siendo tiempo que te prepares, ¿sí? Hay gente que, por ejemplo, yo veo los ninis, ¿verdad? Los que no hacen nada en su casa, no estudian, no trabajan, y están bien enamoradotes de alguien. Y tú le dices: ¿y de qué van a vivir? Vamos a vivir de amor. Y dicen: no, eso no es así, ¿verdad? Eso no existe. Vivir de amor suena bonito, pero eso no funciona en la vida real. Eso solo pasa en las novelas coreanas y esas cosas. En la vida real no pasa, ¿sí? Porque también el que quiere casarse debe de estar listo para casarse, ¿sí? Debe aprender a generar dinero, al menos vendiendo chicles, chalupas, no sé, ¿verdad? Alguna cosa, pero tienen que sacar adelante a su familia. Yo cuando veo ninis así, es que estoy bien enamorado, ya me quiero casar, ella y yo, nosotros dos contra el mundo. Está bueno, pero no vas a ir contra el mundo con las manos vacías, ¿sí me explico? Tienes que saber generar, tienes que saber trabajar, tienes que saber sacar adelante, saber arar como lo hacía Eliseo. No sé si me explico. Para que entonces la lluvia de Dios venga sobre ti. Pastor, ¿por qué no encuentro esposa? Porque eres un haragán. Vives con tus papás todavía. Puedes trabajar y no trabajas. Robas algo y haces que tu papá lo pague. Sí, eso es para los jóvenes. Algunos se libraron hoy, pero todos van a llevar. No sé si me explico. Chicas que también se quieren casar: ya, soy enamorada, pero tienes 15 años. No sabes ni calentar sopa ni en el horno. ¿Cómo vas a casarte? Para que la lluvia de Dios venga sobre ti, debes estar listo para eso. Hay unos que también quieren casarse, pero tienen mal carácter. Dicen por ahí que si ves una mujer que ya está grandecita, está guapa y no tiene esposo, es porque tiene mal carácter, ¿sí? Entonces tienen que empezar a mejorar su carácter, ¿sí?
Tiene que empezar a creer a Dios, pero también cambiar el carácter. A ver, me enojo por todo. Bueno, ya, me enojaba por 10 cosas, ahora me enojo por 5. Y no sé si me explico. Debes de prepararte para que la lluvia de Dios venga sobre ti. No puede venir sobre ti si no estás listo o estás lista para que esa lluvia venga. Si no estás siguiendo al Maestro, porque eso es lo principal. Si estás siguiendo a Jesús, le estás creyendo que Jesús tiene una promesa para ti, debes de abrazar esa promesa. Debes de decir, me voy a preparar. Si Dios dijo que iba a ir a Francia, me voy a aprender francés. Si me dijo que me iba a casar con un chavo alto, bronceado y guapo, lo voy a creer, ¿verdad? Y me voy a dejar encontrar. Que algunas no se dejan encontrar, entonces déjense encontrar, ¿sí? Entonces prepárense, estemos listos para lo que Dios quiere este año. Queremos recibir algo bueno este año, entonces estemos listos para eso. Eso es lo primero. Tenemos que dejar cosas este año. Si teníamos mal carácter el año pasado, hay que ir quitando cosas para este año, ¿sí? A mí en mi vida, de repente, yo me acuerdo de cosas que hacía cuando tenía 16, 17 años. Digo, ¿y por qué dije eso? ¿Y por qué me vestía así? ¿No sé si le ha pasado a usted cuando ve fotos cuando era joven? Que sí, ¿y qué estaba yo pensando? De vestirme así de feo, de hablar así a mi papá. ¿Y te acuerdas de cosas que le dijiste mal a tu papá, que tu papá tenía razón, sí o no? Que tenía razón el viejo, no le hubiera yo hecho caso a mis amigos. Y te acuerdas de cosas. ¿Y sabes por qué ya no? Hoy en día ya no te importa la opinión de tus amigos, porque ya maduramos, porque ya estamos listos para lo que viene. Pero hay gente que le gusta vivir en el pasado, gente que le gusta vivir en lo anticuado, lo de siempre, no sé, lo más ridículo de su vida. Tenemos que aprender a mejorar, tenemos que aprender cada año a soltar cosas, que al igual que los discípulos que dejaron las redes, también nosotros tenemos que dejar cosas. Porque para poder avanzar al siguiente nivel que Dios tiene para nosotros, para abrir la siguiente puerta que Dios tiene para nosotros, tenemos que cerrar algunas puertas. Tenemos que dejar tiradas las redes, que es lo que dice la palabra del Señor. Y Mateo 10, 36 al 39 dice: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa mía la va a encontrar. ¿Eso qué significa? Hay gente que pone en el Face: mi hijo, mi motor. O ponen mis papás, mi mayor orgullo, cosas así, ¿no? Pero no es bueno hacer eso. ¿Sabe por qué? Porque tus hijos no deben de ser tu motor, y el orgullo no es bueno tampoco, ¿no? Entonces hay que dejar de escribir esa clase de cosas. Y también yo veo gente, por ejemplo, que no se ha acercado a Cristo o no ha querido seguir a Cristo porque sus papás le prohibieron, porque sus papás le dijeron que no llegue a la iglesia, porque ya no me dan permiso, ya no me dan para mi combi, ya no busco a Dios. Pero conozco jóvenes, hablando sobre todo de muchachos, al menos conozco 2 que los corrieron a patadas de su casa, se quedaron durmiendo en un cartón y una cáscara de nuez, pero que hoy en día son bendecidos porque aprendieron a renunciar a esas redes, aprendieron a renunciar a esas cosas y tomaron en cuenta al Señor, siguieron al Maestro. No dijeron: es que mi papá no me va a desheredar. Como uno que conozco, que su papá le dijo: como te volviste en cristiano no te voy a dar nada. Y era de un pueblito de aquí por Sinacantán, y le dijo: no te voy a dar nada. Y hoy en día el chavo tiene más terrenos, más casas que lo que tiene su papá en su pueblo. ¿Por qué? Porque de eso se trata, que nosotros sigamos siendo como Cristo quiere que seamos, que sigamos tomando la oportunidad de seguir adelante, de decirle al Señor: yo sí quiero ir este próximo año a lo que tú tienes para mí. Sí, porque cada año vamos mejorando. La Biblia dice que la vida del cristiano es como la luz de la aurora, que va creciendo hasta que el día es perfecto. Quiere decir que cada año podemos ir perfeccionando nuestro carácter, perfeccionando lo que hacemos bien, lo que hacemos mal, ¿sí? Si pasó por un momento difícil en su vida el año pasado, algún divorcio, alguna situación, alguna cosa fea, aprenda a superarlo y saber en qué falló y mejorar. Porque Dios nos da la oportunidad de mejorar, nos da la oportunidad, incluso le podemos llamar una segunda oportunidad para ser felices, para ser mejores personas. Lo segundo que tuvieron esta gente que siguieron al Maestro, que se encontraron al Maestro,
en el momento indicado es que creyeron en Dios, le creyeron. Para que esa gente siguiera a Jesús le tuvieron que creer. Y algo que tienes que saber es que Dios no elige a los preparados, sino que prepara a los que elige. Porque Pedro dijo, se arrodilló y dijo: Señor, yo soy un hombre pecador, soy un inútil, no sé hablar, no sé decir nada, como por qué me usarías a mí, ¿sí? Le dice al Señor, pero el Señor creía en Pedro. Él miraba en Simón a Pedro, empezó a ver lo que realmente Pedro iba a llegar a ser, ¿sí? Él lo vio porque él sabe el fin desde el principio. Y si Dios te llamó a este lugar es porque sabe que tiene un fin perfecto para ti. Porque el fin perfecto es llegar al cielo y que Él nos reciba en ese lugar. Pero en esta tierra Dios también se va a manifestar en tu vida. Al igual que Pedro. Pedro no creía que Dios lo iba a usar, pero Él preparó a Pedro. Algo que tienes que saber, que Pedro era vulgar y sin letra. Pero cuando vemos que el Señor viene en el Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo como lenguas de fuego sobre los que estaban en el aposento alto, dice la Biblia que Pedro y otros empezaron a hablar en otro idioma. Que la misma gente se sorprendió de que hablaran griego, que hablaran egipcio, porque no eran personas que fueran así, ¿verdad? No son personas que supieran lenguas, eran personas humildes, personas que no sabían, como Pedro, que no sabían ni la O por la redonda, pero pudieron hablar por el Espíritu, porque Dios preparó a los que llamó. Dios los llamó y los envió a las naciones, los envió a conquistar esta tierra para Él. Y eso es sorprendente porque Pedro, al fin, de venir de un contexto que no sabía hablar, que no sabía escribir, que no sabía leer, terminó hablando idiomas a través del Espíritu Santo y terminó escribiendo 2 cartas que están en el Nuevo Testamento. Tal vez no escribió tanto como Pablo, pero logró escribir algo, ¿verdad? Logró que en la memoria de la iglesia quedara escrito que Pedro escribió algo ahí, ¿sí? A mí me sorprende porque a dónde Dios llevó a Pedro, hasta dónde lo llevó al nivel que él quiso, porque se dejó guiar por Dios, porque Pedro dejó todo. Pedro le creyó a Dios. Y también la Biblia nos menciona a Abraham. Dice la palabra: Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Si queremos ser justos, debemos de creerle al Señor. Debemos de creer lo que Él está haciendo en nuestra vida. Hay una palabra también que está en el Nuevo Testamento, está en Salmos, donde el Señor dice: abre tu boca y yo la voy a llenar. Y se refiere a que nos va a dar sustento de alimento, pero también nos va a dar palabras frescas, palabras que vengan de parte de Él. Si tú ves la vida de Pedro, cuando Pedro comenzó a ser discípulo, dice la Biblia que era vulgar y sin letra, pero cuando vemos que a Jesús lo estaban a punto de crucificar, un día antes estaba en la hoguera, estaba en la fogata donde lo tenían. Pedro estaba en otra fogata hablando con otras personas y le dijeron: el modo en el que habla se parece a Jesús. Las palabras que usa se parece a la del Nazareno. Te pareces a cómo habla ese compa. Y Pedro negó a Jesús, pero no podía negar que Dios ya había hecho algo en él, que Jesús ya había llenado su boca con palabras de Él. Porque cuando estamos cerca de Jesús, cuando nos dejamos guiar por el Maestro, sus palabras van a estar en nuestra boca, ¿sí? Por eso ya tenemos más cuidado al decir lo que decimos, porque ya son palabras que vienen de parte de Dios. Son palabras que están en nuestra vida, que empezamos a soltar. ¿Por qué? Porque Jesús empieza a hacer algo. Cuando tú empiezas a seguirlo, cuando tú dejas que el Maestro entre a tu vida y empiezas a ser transformado, Él va a llenar tu boca con palabras de aliento para tu familia, va a traer palabras de reconciliación, ¿verdad? Y no es porque hables muy bonito y convenzas a tu esposa en 2 segundos, no. Es porque Jesús ya te dio las palabras correctas, ya te dio la actitud correcta para recuperar a tu familia, ya te dio la actitud correcta para hablar con tu esposa, con tus familiares, para alcanzar a aquellos que no conocen a Jesús. Porque seguramente, no sé si le ha pasado a usted, pero ya cuando uno llega a un lugar y dices que eres cristiano, dices que vienes de un contexto donde Dios ya empezó a hacer algo en tu vida, la gente te ve diferente. A mí me tocó conocer a la familia de mi esposa, que todos están en Guanajuato, sus tías, sus primas, un montón de gente, ¿no? Hay gente que le da vergüenza decir si son líderes aquí de la iglesia o no, y se meten otras cosas. Pero yo me acuerdo que me preguntaban de qué trabajaba y todo, y les dije: yo soy pastor. Pero cuando le dices soy pastor, todos como que se quedaron serios, porque para ellos es como decir soy cura o algo así. Entonces
quedaron así, híjole, porque todos esos eran católicos, todos son católicos, la mayoría de ahí, creo que solo una de las tías de mi esposa es cristiana, pero casi todos eran católicos. Pero es sorprendente cómo empiezan a respetar la figura de un pastor o de alguien que busca a Dios, alguien que sigue a Dios en medio de ellos. Por eso los que estaban en la hoguera con Pedro le dijeron: tú hablas como Jesús, se parece lo que dice. Y ¿sabes por qué digo esto? Porque al estar en medio de la familia de mi esposa, que no son convertidos, pude ser una luz en medio de ellos, porque saben de dónde vengo, saben que estoy siguiendo a Jesús, saben que he dejado todo por seguirlo a Él. Entonces ellos se dan cuenta que hay un modo de vida distinta, hay un modo de vida diferente, que si ellos están perdidos en sus deleites, en sus pecados, hay un modo de vivir que nos acerca más a Dios. Sí, ese es el modo en el que vieron también a Pedro. Dijeron: este andaba con Jesús. Porque ese es el siguiente nivel: creer en que Dios nos va a ayudar, creer que Él está con nosotros y que Él va a llenar nuestra boca. Lo tercero que voy a decir esta noche es que tuvieron el valor de llegar al siguiente nivel. Voy a leer uno de los evangelios. Dice: mas en la cuarta vigilia de la noche. Estamos hablando de cuando Jesús caminó en el mar. Dice: mas en la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y dijeron: un fantasma. Dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro. No les digo que Pedro no pensaba lo que decía. Pues todos los demás estaban espantados, chance hasta él: hay un fantasma. Todos no estaban seguros de que fuera Jesús, ¿verdad? Bueno, casi todos ellos no estaban seguros, pero Pedro estaba seguro. Y mire qué dice ahí. Dice: entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir hacia Jesús. Ahora quiero que entendamos esto. Dice la Biblia que estos discípulos iban en una barca en medio del mar, y empezó la tempestad y había un montón de olas, de lluvia, de niebla, y en medio de todo eso aparece Jesús caminando entre las aguas. Y todos los discípulos espantados: es un fantasma, la Llorona, ¿no? Estaban bien espantados todos. Pero ¿sabes qué es lo sorprendente? Que el único que creía que realmente era Jesús era Pedro. Y no se le ha pasado a ustedes, pero cuando ven a un niño, a veces nuestros propios hijos tienen pena de pedirnos algo, pero de repente viene algún sanguíneo que no le importa nada. Yo tengo un sobrino que es así. Yo voy al cine, voy a algún lugar y a mi hijita le compro algo, ¿verdad? Y checo bien qué comprarle. Y el otro dice: me gustan esas palomitas, me gustan estas papas, las Extreme, súper grandes y que súper caras también. No sé si conoce gente así, que yo les digo que a veces son medio aborazados, pero hay gente que se sirve con la cuchara grande, que llega y dice: le compraste ese pan a mi prima, está bien, yo quiero 2 sabritas, yo quiero esto, yo me quiero quedar con la moto, si tú no la quieres yo me la quedo, como si costara 2 pesos, pero yo no me la quedo. Pero tienen el ánimo de decirlo. Y sabes, lo sorprendente de esta historia es que en el barco Pedro era el único que creía que Jesús era el que estaba ahí. Porque estos otros tal vez como eran más estudiados, sabían que en Grecia aparecía la Llorona, sabían que en Roma aparecía el chupacabras, pero Pedro no sabía nada. Solo sabía que Jesús era el Dios Todopoderoso y sabía que estaba ahí con él. Y no sé si se dan cuenta ustedes de la intención de Pedro, pero Pedro se sirvió con la cuchara grande. Pedro dijo: si eres tú, que en el fondo ya sabía que era él. ¿Sí? Yo a veces también he aprovechado eso, ¿verdad? El otro día me acuerdo que encontré un predicador conocido aquí en el centro. Iba a entrar a un teatro y el predicador, llegué a saludarlo, ¿cómo está? Y hablé con él. Y de la nada también me puse de aborazado porque teníamos que pagar para entrar. Pero como le empecé a hacer plática al predicador, me metí con él como si viniera con él y no pagué. Y no por mala onda, sino porque el pastor ahí me iba abrazando, me iba diciendo: no, sí, qué padre, nada. Dije: bueno, si me quiere invitar, que me invite. Pero ahí se me porté un poquito aborazado, ¿no? De meterme. Pero sabía que era una bendición estar con ese hombre ahí. Sabía que tenía que tomar la oportunidad. Y yo creo que Pedro, no sé si ustedes se han dado cuenta,
Pero la gente que es sanguínea hace castillos de agua bien increíbles. Hay gente que son bien sanguíneos, que tú los ves, no, ahorita voy a hacer mi negocio y luego en mi casa voy a poner una vista panorámica con café y después voy a crear mi agencia de carros y después voy a hacer eso. ¿Sí han escuchado gente así? Y tú dices, ¿y de dónde vas a sacar dinero? No sé, pero ese es mi sueño. ¿Se lo han visto gente así? Pedro era de esa gente. Pedro de que decía, tengo mi barquito, pero luego voy a comprarme un yate. Y por lo mismo que era aborazado, pero ese aborazamiento, cuando tú eres cristiano y tienes fe, atrae las bendiciones más increíbles que puedas tener. Porque yo me acuerdo, en la palabra de Dios nos muestra que Pedro dijo, si eres tú, pero lo dijo como diciendo, ya sé que sos vos, pero aprovechando que estos inútiles no tienen fe, aprovechando que estos losers no creen en ti, si eres tú, diría Pedro, voy a aprovechar, ¿verdad? ¿Quién? O sea, Pedro estaba pensando, le voy a contar a mis nietos, a mis tataranietos, que incluso nosotros que podríamos ser sus tataranietos de Pedro. Dijo, ¿qué van a decir de mí que yo sí me atreví a bajar del barco? ¿Qué hablarán de mí? ¿Qué van a decir de mí? No sé si usted alguna vez se ha preguntado eso. Cuando estás en un momento crucial, decir, si abro ese negocio y me va bien, mis nietos van a decir, mi abuelito creó ese negocio, es que mi abuelito era un predicadorazo y vieran, se fue a predicar a Inglaterra, Estados Unidos, a otros lados, y wow. ¿No te has puesto a pensar en eso? En algún momento decir, si lo hago, tenemos el riesgo de que no pase nada, ¿verdad? Igual Pedro tenía el riesgo de que Jesús no le hiciera caso y se hundiera, pero Pedro se atrevió a creerle a Dios. Porque para ir al siguiente nivel, para poner el pie fuera de la barca, debemos de creerle a Jesús. Y él dijo, pues, si eres tú, ordena que el agua también se ponga firme para mí. Y en toda la historia de la humanidad, Pedro fue el único que se atrevió a bajar del barco. El único que caminó, no sé cuántos pasos caminó, ¿verdad? Iba ahí deladeándose por las olas y iba a llegar donde estaba Jesús de la nada y le dio miedo. Pero es el único que se atrevió a bajar del barco. ¿Saben? La gente que logra el éxito, ¿sí se han dado cuenta que son muy pocos? La gente que logra hacer algo importante en la vida son muy pocos, porque son los únicos que se han bajado del barco. Del barco de seguridad, del barco de que todo va a estar bien, ¿verdad? Y no voy a ningún lado porque pues todo está chido, ¿verdad? Ya gano suficiente, pero Dios tal vez está llamando a algo más. Hay gente que, por ejemplo, no se atreve a ser pastores porque no quieren dejar la comodidad de su trabajo. Sienten un llamado en su corazón de, Señor, yo quiero servirte, pero es que me pagan bien ahí donde trabajo, ¿no? Ahí de maestro, de ahí de encargado del acero, encargado de no sé qué. Me siento seguro, es mi barca, estoy feliz ahí. Pero para lograr cosas grandes en Dios y en nuestra vida, tenemos que bajarnos de la barca. ¿Sí? Creerle al Señor, porque cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Tenemos que creer. Igual en ese momento, ¿tú crees que Jesús no sabía que Pedro se iba a animar a bajar? Sí, Jesús sabía que Pedro era el más loco de todos. Dijo, el único que se va a animar es ese brother. Y se bajó de la barca porque fue el único suficientemente loco para bajarse de ahí. Y si tú quieres lograr algo en este tiempo, en este nuevo año, en algo que Dios quiere hacer en tu vida, te tienes que bajar del barco de la seguridad. Algo que me sorprendió hace unos días, un muchacho que es Timoteo de mi papá, me acuerdo que tenía un buen trabajo aquí en una empresa, era ya casi el gerente de toda la tienda y toda esa onda. Tenía que vender cerca de 1,5 millones o 2 cada mes para volverse el jefe, y ya casi lo lograba el ingrato, es bueno su chamo. Y yo no me enteré, ya hasta después me dicen, ¿sabes qué? Tal chavo ya dejó su trabajo. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Si le pagan bien, está a todo dar ahí donde está. Porque dice que prefiere servirle a Dios antes de que estar en el trabajo. Y algo que me sorprende es que ese muchacho tiene una célula, pero su célula se le llena cada sábado. Si tú vas ahí, no es que un sábado tiene gente, el otro sábado no. El ingrato tiene gente. Y llegas y todos los sábados tiene gente ahí. ¿Eso qué quiere decir? Que él está listo
para lo que Dios viene a traerle después. ¿Y qué es lo que viene después? Yo le dije algo a mi papá, le dije, personalmente creo que si ese chavo lo mandamos a Tijuana, lo mandamos a Ciudad de México a abrir una iglesia, lo abre. Tiene la capacidad de hacerlo. Que si fue capaz de dejar un trabajo estable para ver la gloria de Dios, es porque es capaz de hacerlo. Y estoy hablando de alguien que no soy yo, porque yo sí lo he hecho. Fundamos iglesia en Tuxtla, porque de repente me dice uno por ahí me dijo una vez, no, es que aquel chavo vino y está haciendo iglesia. Ya sé qué es hacer eso, ya sé cómo funciona, ya sé cómo hacerlo, ya lo he hecho, ¿sí? Porque le he creído a Dios. Pero si Dios me tiene aquí de pastor de jóvenes y luego no sé qué, a dónde más me lleve, yo voy a creerle a Dios. Voy a caminar sobre las aguas y voy a ir a donde Él me diga que vaya, no a donde vos me digas que vaya, ¿sí? Porque cuando eres guiado por el Espíritu de Dios, eres un hijo de Dios de verdad. Porque este muchacho a mí me sorprendió que dejó tu trabajo, dejó cosas con tal de seguir a Jesús. Se puede pasar el del piano, estaría bien. Y a mí me sorprende que hay gente así, que no tiene reservas, no tiene condiciones, sino que dice, Señor, yo te voy a seguir porque llegaste en el momento indicado. Porque cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Pero no sé cuántos alumnos de Jesús, del maestro más grande de todos los tiempos, está aquí. ¿Cuántos están acá de los alumnos del Señor? Que le digan al Señor, yo sí creo que este año tú vas a hacer algo. Yo creo que años anteriores he batallado, pero este es un nuevo año en el cual yo voy a ver tu gloria. Que ya voy a dejar de poner pretextos, que ya mi trabajo no sé qué. No, si sientes un llamado de Dios, prepárate y lánzate a donde Dios te quiere llevar. Porque si Dios te está llamando a algo mayor, no tienes por qué renunciar. Tienes que decirle, Señor, aquí estoy. Tienes que decirle, Señor, heme aquí. Aquí estoy. Tienes que empezar a escuchar la voz de Dios. Ah, pastor, pero ¿cómo escucho la voz de Dios? Lo escuchas cuando lo adoras, lo escuchas cuando lo buscas, lo escuchas en esta prédica, que algo queme en tu corazón y dices, yo sé que hay algo más. Al igual que Pedro, que dijo, yo sé que hay algo más todavía. No estoy contento con ser un pescador de quinta, yo quiero ser un pescador de hombres. No estoy conforme con pasar a la historia como un pescador, sino quiero pasar a la historia como un pescador de hombres, como alguien que le hizo caso al maestro, como alguien que se atrevió a bajar del barco, como alguien que sabía que no tenía nada más que a Dios. Porque dice la palabra que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El caminar sobre el agua es imposible para nosotros, pero es posible para Dios. ¿Y de qué se trata caminar sobre el agua? No estamos hablando literalmente que van a ir a un albergue y van a caminar, no. Estamos hablando de que en situaciones difíciles, en una enfermedad grave, en la muerte de algún familiar, en alguna situación vas a empezar a caminar en las promesas de Dios. Vas a seguir creyéndole al Señor. Vas a decir, Señor, estoy cansado de ser el mismo empleado de siempre. Yo quiero ser mi propio jefe. Y no porque me lo digan los que venden criptomonedas, sino porque yo creo que tú lo vas a hacer. Me han dicho que mi matrimonio es un desastre, que mi matrimonio está a punto de fracasar, pero yo camino sobre el agua. Yo le sigo creyendo que tú vas a sanar todas las cosas. Porque sabes, hay una promesa de Dios en la Biblia, dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Cuando pases por las aguas no te ahogarás. Y cuando pases por el fuego no te quemará ni la llama arderá en ti. Si se dan cuenta que es una promesa de Dios, y es una promesa que se cumplió en la vida de Pedro, porque el Señor declaró, cuando pases por el agua no te vas a ahogar. Y Pedro en un momento flaqueó como todos nosotros, como todos los humanos, pero Jesús vino a levantarlo porque le creyó a él. Y a mí me gusta mucho porque Pedro marcó algo en la historia, que fue el único que le creyó a Dios, que fue lo bastante osado, lo bastante atrevido para creerle a Dios. Decir, yo sí te creo, ya sé que eres tú. ¿Cuántos pueden reconocer la voz de Dios cuando Dios les habla? Decir, yo sé que eres tú. Tú me estás llamando a las aguas, me estás llamando al lugar donde no puedo caminar yo solo, solamente puedo escuchar tu voz.
Porque Dios nos está llamando, iglesia, Dios nos está llamando a caminar sobre las aguas este 2025. Pastor, es que no tengo todo el dinero, no puedo. No, pero eres hijo del dueño del oro y de la plata. Porque gente que no conocías y gente que no has conocido en tu vida van a llegar a darte cantidades fuertes de dinero porque le has creído a Dios. Y dice, Señor, yo no puedo. Yo he visto la mano de Dios de esa forma. Cuando digo es que no tengo ni un centavo en mi bolsa, Dios manda a gente que me compre miles de pesos en algún producto. ¿Por qué? Porque es Él. Y yo todavía lo reconozco porque digo, es que yo no soy tan buen vendedor, ya me robaron como 10 clientes, nadie me hace caso en algunos productos que vendo. Pero cuando veo que Dios manda la provisión, ¿y sabes por qué no vendo así como quisiera? Y a veces no vendemos como quisiéramos, porque Dios quiere que sepas que dependes de Él. Dios quiere que sepas que vas a tener lo que Él quiere que tú tengas. Por eso la Biblia dice que cuando pedimos decimos Padre nuestro, al igual que mencioné en la prédica pasada, danos el pan de cada día. Dios te va a mandar aquello que necesites, pero tienes que caminar en fe. Las grandes cosas, los grandes edificios comienzan desde abajo. Que tú le creas al Señor, le digas, Señor, yo sí voy a lograr algo este año. Que la gente te dice es que tu hijo está apartado de Dios, tu hija está en drogas, en alcohol. Empieza a caminar sobre el agua y dile, Señor, yo creo en ti, creo que tú lo vas a hacer. Pero es tiempo, iglesia, que nosotros no le pongamos reservas a Dios, no le pongamos condiciones. Señor, si me sanas de esta enfermedad te voy a servir. No, sírvele a Dios ahorita que estás bien, ¿sí? Porque eso te va a mantener saludable. No te comprometas a Dios cuando estás a punto de perder tu vida. Por eso dice la Biblia ahí, el que no deja padre, madre y me sigue y toma su cruz cada día, no es digno de mí. Porque el que busca su vida la va a perder, pero el que la pierde por mi causa la va a encontrar. ¿Eso qué significa? Que tal vez Dios tiene una mejor vida para ti, pero no te has dado cuenta, porque has tenido reservas. Has dicho, es que Dios, no puedo dejar la pornografía porque me gusta, no puedo dejar de tener 2 esposas porque me gusta, es que no puedo dejar de ser ladrón porque todavía siento la necesidad de hacerlo. Pero cuando empiezas a soltar tus reservas, tus condiciones, y le dices a Dios, guíame a toda verdad, porque a Dios se le pide que te guíe. Un maestro para eso es, para guiar, para enseñarnos. Y cuando tú conoces al maestro más grande de todos los tiempos, que es el Señor Jesús, tienes que empezarte a dejar guiar por Él. Si no sabes qué hacer en tu vida, pregúntale. Decía Spurgeon, si queremos ver milagros en nuestra vida, por todo hay que orar, por todo hay que pedir, por todo hay que decirle al Señor, aquí estoy,